Leyendo, amados hermanos, la palabra de Dios ahí en Santiago, encontramos Santiago capítulo 1, versos 21 y 22. Un texto que es conocido, no por ello menos importante, pero dice así la palabra de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Regreso al verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Considerando, amados hermanos, este texto, veía un poquito por ahí el panorama de nuestros predicadores, que también ya habían abordado esta epístola de Santiago, y nos habían dejado ya en la puerta de estos pasajes. Creo que, si no mal recuerdo, dos predicadores atrás nos habían abordado ya sobre alguna temática del libro, de esta carta, esta epístola de Santiago. Y Santiago escribe esta carta y podemos dejar ver que esta carta de Santiago es una carta práctica. Santiago, hermano del Señor Jesús, que al principio no creía, pero después que Jesús resucitó de entre los muertos, creyó y fue uno de los discípulos más fieles y preeminentes en compartir y predicar el Evangelio. En su carta él habla a las 12 tribus dispersas que quedaron entre las naciones. Quiero decirle a mucha gente que conoce a Dios, pero lo conoce a su manera. Lo conoce como se lo puede imaginar, aún con sus hechos. Dicen que no lo conocen, o sus mismos hechos dan a conocer, a revelar de que jamás han conocido a Dios. Bien dice la palabra: hay pueblo que de labios le honra, pero su corazón está lejos del Señor. Vamos a hablar, amados hermanos, en esta noche sobre la palabra implantada. La palabra implantada, sobre la cual vamos a hacer algunas observaciones y vamos a abordarlo en esta tarde con la ayuda de Dios. Dios los bendiga. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están siguiendo de aquí cerca o muy distantes o muy de allá de la frontera. Les bendecimos y deseamos que Dios les fortalezca, Dios siga enriqueciendo su vida. Y el Dios de gloria, ahí donde usted está, le bendiga de una manera muy especial. Vamos a ver, hermano, 3 observaciones sobre la palabra implantada. La primera de ellas, tenemos que oír la palabra de Dios. Por esto mismo, verso 19, dice la palabra, Santiago: por esto mismo, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Y esta es una de las observaciones a la palabra implantada. Para atender a la palabra tenemos que oír. Hay gente que cuando usted se pone a platicar con ella, vamos a llevarlo a la práctica esto, hay cuando la gente empieza a tener algún tema, usted se le encuentra y empiezan a desarrollar ese tema, parece que en un instante le platican su vida, le platican la vida del esposo, de la suegra, de los cuñados, lo que hizo ayer, lo que hizo al otro día, y es una forma de que ellos parece que se necesita desconectarles la pila para que ya se detenga. Dios nos hizo con 2 oídos y una boca. Este es el ejemplo claro de la forma en que Dios nos está diciendo que oigamos más y hablemos menos. 2 oídos para poder escuchar, para poder oír,
sea que haya una voz a la izquierda o una voz a la derecha, o que ambos oídos se presten para poder escuchar, pero tener una sola boca para hablar. El apóstol Pablo, en uno de sus escritos, si no mal recuerdo, en Corintios, le dice a la iglesia, en 2 Corintios le está diciendo: yo prefiero hablar en la congregación 5 palabras, dando a entender que él tenía sus oídos prestos para recibir palabra, pero era muy prudente en su boca. Escuche esto, quiero decirle, hay mucha gente que la causa de su fracaso es porque no presta atención y habla de más. Te lo repito. Mucha gente que la causa de su fracaso es porque no prestan atención y hablan de más. Mucha gente que llega a acercarse a consejería, hablan y hablan y hablan y no paran de hablar, y el consejero dice: ¿en qué momento se va a detener? Y cuando llega el momento del consejo le dice: sí, ya lo sé. Eso ya me lo dijeron, eso ya lo tengo bien claro. Y es entonces de uno dice: pues entonces, ¿por qué estás aquí? Si ya lo sabes, entonces, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no haces lo que debes de hacer? Prontos para oír, rápidos, dispuestos. Y la misma palabra nos dice: el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice. Y si alguno tiene oído, oiga. Esa bendición de parte de Dios para nuestro oír tiene que ser para nosotros una habilidad, una capacidad de que cuando oímos palabra de Dios, nuestros oídos deben de estar dispuestos, habilitados para escuchar la palabra de Dios. La palabra es vida. Tenemos que oír palabra de Dios de vida. La palabra es autoridad. Nuestro oído tiene que oír palabra de autoridad. La palabra tiene promesas, tiene tanto de parte de Dios, y ninguna promesa de parte de Dios ha faltado, ni ninguna promesa de Dios ha fallado, pero lo que sí nos ha fallado es el oído. Por lo tanto, tenemos que habilitar más nuestros oídos y hablar lo que tenemos que hablar acorde a la palabra de Dios. Oír palabra de Dios. Número 2. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, tenemos que recibir la palabra. Número 2, tenemos que recibir palabra. ¿Cuánto dentro de nuestras características encontramos que nos gusta que nos den, nos gusta recibir, nos gusta? Sí, perfecto, pero también la palabra la tenemos que recibir con gozo, la tenemos que recibir como viene, la tenemos que recibir de acuerdo a lo que es nuestra misma condición también espiritual. Cuando encontramos que recibir la palabra tiene características, dice aquí, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, nos está diciendo hay que quitar para poder recibir. Para recibir la palabra hay que desechar toda inmundicia, quitar basura, quitar todo lo que no sirve, lo que no le agrada a Dios, lo que ofende. Hay gente que dice: pues es que yo no entiendo la palabra. Hay que quitar inmundicia. Y mire lo que dice la palabra: abundancia de malicia, o sea, en gran cantidad. Malicioso. La maldad por delante. Antes de hacer algo ya lleva la maldad por delante, o lleva la maldad dentro de lo que quiere hacer. Malicioso al comprar, malicioso al vender, malicioso para atender a la gente, si es que usted atiende a la gente a veces. Malicioso en su forma de hacer algunas cosas en casa, con la familia. La malicia siempre es su marca. Y aún voy más allá para aquellos que todavía están siendo transformados y tocados por la palabra. Hay quienes de alguna manera para ofrendar todavía tienen malicia. Ponen monedas, ponen billetes que no son útiles, que son falsos, y que utilizan a veces estos términos. Es que nadie se va a dar cuenta. Es que cuando lo cuenten ahí, o cuando no pasa nada.
No, sí. Hay que sacar toda esa abundancia de malicia, aun cuando das tu diezmo. No vaya la malicia por delante. Cuando tú ayudes a una persona, no tengas la malicia por delante. Mira, hay un ejemplo muy sencillo que estaba analizando cuando los que trabajan los azulejos en las paredes o piso, para poderlo poner en el piso tiene que tener características, pero una de ellas es que cuando sea que lo pican o que lo emparejan, enseguida tienen que barrer y quitar todo el polvo, le echan agua, lo dejan limpio y lo deben de tener en condiciones para que cuando se ponga la pasta y enseguida el azulejo, eso agarre y pegue completamente para que el azulejo no se mueva y quede bien pegado. Tenemos que barrer y quitar aquello que nos sirve. De lo contrario, no se recibirá bien la palabra y luego culparíamos también a los predicadores. No sabe predicar. La predicación del hermano es bien complicada. Casi por lo regular no le entiendo a las prédicas. Esos sermones no son bien difíciles de captar. Esos sermones son para los inteligentes, son para otra gente. Para mí esa palabra como que no me queda. Hay que barrer, hay que limpiar, hay que quitar para que caiga la palabra. Incluso hay gente que dice, de seguro ya le dijiste al pastor lo que soy, por eso lo que está predicando, lo que está diciendo, lo dice por mí. Otros que dicen, no, esta palabra es para fulano, para sutano, pero lo lamento, no vino. Y si no vino, ¿para quién era la palabra? Es para nosotros. Más bien lo que deberíamos decir muchas veces cada uno de nosotros es, Dios está usando, el Espíritu de Dios está usando al pastor para hablarme y decirme lo que necesito. El Espíritu de Dios le está diciendo para ver mi corazón, para ver mi condición, para ver cómo me siento. Eso es lo que deberíamos de decir. Pero por la maldad o por todo lo que traemos encima, luego buscamos cómo direccionar, como dicen por ahí, cómo que las pedradas le peguen a alguien, a todos menos a mí. Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. En otras palabras, quítese todo mal. Despojémonos, recibamos con mansedumbre la palabra de Dios, dejando que esta palabra tenga lugar en nuestro corazón. Más adelante este verso también dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada. Está muy de moda los implantes dentales y entre otros tipos de implantes también. Pero el implante dental es colocar en el cuerpo especialmente un órgano, un aparato para mejorar la salud o la vida del paciente mediante una intervención quirúrgica. La implantología dental es esa especialidad de la odontología que se encarga del diagnóstico, planificación y ejecución de un tratamiento encaminado a la reposición de los dientes mediante una colocación de un implante especial. Y yo cuando veía esto analizando, encontramos que la palabra tiene que ser implantada. Y esta palabra implantar o implantada solo aparece 2 veces en la palabra de Dios. Esta es una. Y el implantar tiene que ser colocado por un experto, un conocedor, donde Dios, quiero decirle, es el experto conocedor en implantar, pero en implantar su palabra en nosotros.
Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré para ellos Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El hacer un implante en la mente y en el corazón del pueblo, de la casa de Israel, de la casa de oración Sinaí, de los que anhelamos y deseamos palabra, es algo que lo necesitamos para hacer mejor nuestra vida, tener un mejor estilo de vida. Y solamente el que conoce cómo puede hacer este implante es el Dios Todopoderoso, que a través del Espíritu Santo está tratando con nosotros de dejar ese implante que necesita ser colocada, que necesita ser puesto en nuestro corazón y en nuestra mente. Hay gente que cuando escucha la palabra, inmediatamente se bloquea porque dice me ofende, me enoja, me molesta, o pone por medio su opinión, su criterio y lanza un juicio a veces sobre la palabra. Sí, esto dice el pastor, pero no me conoce porque el que me hace me la paga. Esa palabra no me parece, no va conmigo, no va con mis principios. Eso es lo que dice la Biblia, no va de acuerdo, incluso no va de acuerdo a mi personalidad. O también hay alguien que dice, eso lo dice porque para el pastor es fácil, porque el predicador que lo está diciendo porque él es otra cosa. Desecha la inmundicia, te lo digo en el nombre de Jesús. Desecha la inmundicia. Quita la malicia. Quita lo que está estorbando para que quede el implante en tu corazón. ¿Por qué lo digo? Porque hay implantes que el cuerpo lo rechaza. Porque lo que Dios está viendo en nuestra vida hoy en esta tarde que estamos compartiendo, sabe que la palabra de Dios está de acuerdo a que esté tu organismo recibiendo esa palabra, pero el estorbo somos nosotros. El razonamiento, la inconformidad, la molestia, el enojo. Cuando a veces recibe la palabra, escucha la palabra, se enoja. No te enojes. ¿Por qué no recibes la palabra con mansedumbre? ¿Por qué no la confrontas? ¿Por qué no dejas que la palabra quede en ese momento confrontándote? Quiere decir que la palabra está dispuesta y el Espíritu Santo disponible para hacer una cirugía en tu corazón. Si te enojas por la palabra, eres un candidato para una cirugía. Vamos más adelante. Cuando Judas anduvo con el maestro, le ayudaba en las actividades, lo ayudaba en lo que estaba él en su forma de hacer las cosas, y encontramos que Judas era el que manejaba los recursos, el dinero. Pero dentro de esa malicia, yo quiero imaginar que él decía hay que sacar dinero, es decir, uno para allá, dos para acá, o dos para allá y uno para acá, y finalmente era el que tenía ahí el morralito del dinero. Tuvo la oportunidad de que la palabra hiciera un cambio en su vida. Porque, óigame, qué privilegio de escuchar la palabra del maestro directamente. Escuchar mensaje, escuchar enseñanza, parábolas, descripciones que bendecían la vida de la gente. Pero nunca dejó sus malicias, nunca desechó la inmundicia, nunca desapareció la abundancia de malicia. El Señor quiere implantar, quiere dejar, y es tiempo que dejemos que ese implante tan poderoso sea implantado, no importa que te duela. Quiero decirte que la palabra duele, la palabra cala, la palabra deja huella, pero puedes decir: sí, Señor, recibo la palabra, implántame la palabra, cámbiame. Señor, que tu palabra llegue hasta mis huesos. Una cirugía fina del Espíritu Santo.
tiene una forma de un implante correcto. El Espíritu Santo no se va a equivocar en su cirugía. El Espíritu Santo va a hacer algo muy fino, porque está trabajando con los hijos de Dios. No está trabajando con cualquier gente, no está trabajando con cualquier tipo de persona. Él sabe, el Espíritu Santo, que está trabajando exclusivamente con hijos de Dios también. Y el resultado del implante, déjame decirle, viene hambre por la palabra. Se sueña con la palabra. Aún en la noche, en ese espacio de oscuridad, tal vez Dios está bendiciendo con una palabra. Te despiertas y la palabra está en tu boca. Estás hablando con alguien y estás esperando la oportunidad para compartirle la palabra. Pero también llega el momento que te sientas y te pones a escudriñar la palabra, y la palabra te bendice, la palabra te edifica, la palabra te da vida, la palabra te fortalece, la palabra te anima. Y yo, por si fuera poco, cuando llegamos a cantar, cantamos con el conocimiento, cantamos con la palabra, cantamos la palabra de Dios. Vamos caminando y recordamos la palabra de Dios. Vemos algo, inmediatamente aparece un texto de la palabra. O estás haciendo alguna actividad y viene a tu mente la predicación y el texto de la predicación. Y es porque Josué 1:8 nos recuerda algo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará esta palabra de nuestra vida, porque es implantada por el poder del Espíritu Santo. Nunca se apartará, porque está implantada poderosamente. Hechos 13:48 nos da un ejemplo. Dice que los gentiles, oyendo, cuando se les estaba predicando, este grupo de gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Resalta esta parte de este texto: se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Es decir, se gozaban porque tenían ya la palabra y daban gracias a Dios por esa palabra. Te pregunto, ¿en alguna ocasión has dado gracias a Dios por la palabra? ¿Regularmente das gracias a Dios por la palabra? Tenemos que tomar esta palabra, la palabra implantada, la tenemos que tomar y recibir con todo nuestro corazón, dejando que la palabra cumpla su propósito. Oh, decía el salmista David: oh, cuánto deleite encuentro en tu ley, oh Jehová. Cómo me deleito en ella, cómo me regocijo. Oh, tu palabra, y empieza a describirla: es más precioso que el oro, que la plata afinada, y empieza a describir incluso más dulce que la miel. Y esa palabra es porque es implantada, es puesta. Y déjeme agregarle algo más. Hoy en día, si existe la necesidad de un implante, físicamente como una necesidad, hoy en día hay una necesidad de que la palabra sea implantada en nuestra vida de una manera urgente, de una manera rápida, presta y pronta. Porque la misma palabra lleva características que usted y yo conocemos, tiene elementos tan importantes que se generan en nuestra vida para bendición. Y esta palabra tiene que estar de una manera preocupante. ¿A qué voy? En que la palabra puede estar entre nuestros hijos. La palabra sea implantada en nuestros adolescentes, la palabra sea implantada en los jóvenes, en los adultos, en los que también son hijos de Dios. Debe de haber una preocupación. Que así como hay gente que gasta grandes cantidades para hacerse implantes en su organismo de todo tipo,
Tal vez nos pueda costar tiempo de oración, tiempo de búsqueda. Señor, implanta tu palabra en mi hijo, en su mente y en su pensamiento, en su corazón. Implanta esa palabra que los llegue, Señor, a tocar, a cambiar y a ser diferente. Que prospere en tu palabra. Que de día y de noche medite, Señor, en esta palabra. Que la palabra la guarde. Que la palabra la lleve, Señor, en su corazón. Y que esa palabra traiga bendición en lo futuro de su vida. Hay adolescentes que en esta tarde que estoy compartiendo necesitan palabra de Dios. Palabra que les direccione hacia dónde, palabra que les diga, palabra que les hable de lo que ellos necesitan, pero también de lo que Dios tiene para su futuro. No solamente para ahorita, sino más adelante. Esa palabra tiene que ser implantada hasta lo profundo. Y tenemos que tomar ese tiempo para que ellos tengan esta palabra. No solamente déjeme decirle que es que tengan la palabra en su celular, no, sino que realmente puedan tenerla físicamente. O si ellos estilan esa forma, esté con ellos, compártales. Tome tiempo para que esta palabra que tienen ahí cercana cumpla este propósito y corra esta palabra y sea glorificada en su corazón, en su mente y en sus pensamientos. Algunos de nosotros podemos identificar cuando hay gente de palabra, cuando hay gente que tiene palabra en su corazón, y hay gente que es al contrario, que inmediatamente que uno platica, sacan la palabra de carnalidad, la palabra mundana, la palabra ofensiva, la palabra de doble sentido, la palabra que no edifica. Pero uno también, el Espíritu del Señor a uno le da la capacidad de identificar quién tiene palabra de Dios. Cuando un hombre tiene palabra de Dios, cuando una mujer tiene palabra de Dios en su corazón, en su mente, en su pensamiento, nosotros podemos identificar a través del mover del Espíritu Santo. Necesitamos palabra del Señor. Otra observación en relación a la palabra implantada, número 3, es practicarla. De este pasaje que leíamos, Santiago 1:22, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hay indicaciones para que podamos poner en práctica la palabra. Le reitero, Santiago es una epístola, una carta que es muy práctica, que nos lleva sobre diferente temática. Una de las muy centrales habla sobre la lengua. Pero la palabra que nos deja ver es que esta palabra tiene que ser práctica, muy práctica. Y dentro de la palabra de Dios en general, también tenemos algunos puntos que debemos de ponerlos en práctica. De tal manera que si la palabra dice: perdonad al que te ofende, perdónalo. Hay que perdonar. Y si la palabra de Dios te dice perdónalos, perdónalos, pero de corazón. Perdónalos al 100%. No digas: sí te perdono, pero no se me olvida. No, ese no es perdón. Ese es un juego con malicia. Y la palabra cuando dice olvida lo que queda atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás, sigue adelante, es porque tienes que olvidar. Es que no se me olvida lo que me hicieron mis suegras, mis cuñadas, mis cuñados, el compadre, la comadre. No. Perdona y olvida todo lo que queda atrás. Cuando también la palabra dice que tenemos que orar sin cesar, pero también dice: ora por tus enemigos, ora por quienes te maldicen, o por aquellos que te hacen la vida de cuadritos, ora por ellos. Tal vez si tú dices que no se lo merecen, no, tampoco, nadie nos merecemos. Pero se dice: ora por tus enemigos, ora por ellos. Tal vez la misma palabra nos muere. Tenemos que orar por los que están en eminencia, como por los que son nuestros vecinos, a un lado, a la derecha, enfrente. Tenemos que orar por ellos. Y si la palabra dice que hay que hacerlo, tenemos que obedecer. La palabra es práctica. La palabra nos mueve a ejercer
muchos puntos para llevarla a la práctica. Si la palabra dice debes de amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, tenemos que amar a Dios. Si la palabra dice que debemos de servir a Dios, tenemos que servir a Dios. Y esto tiene que ser práctico. No solamente decir en un momento dado, pastor, yo levanto la mano para servir, pero no se asiste a la congregación, o no se cumple con las características, o cuando se le cita no llega, o cuando se le cita llega muy tarde. Eso no es servicio. Déjeme decirle de otra manera, son mañas de no hacer lo que ya está comprometido. La palabra es práctica. Sobre este punto 3, cuando la palabra implantada es práctica, veía el día de hoy dentro de la lectura que acostumbra hacer, llegaba a Proverbios 28-27 y dice la palabra: el que da al pobre no tendrá pobreza. Y el Señor me detuvo un rato meditando en esto. Y lo que daba mucha gente cuando dice es que no tengo, estoy pobre. Analizando este texto, Proverbios 28-27 dice que el que da al pobre no tendrá pobreza. Y así de sencillo. Es que estoy pobre. Es porque no has dado, porque no has compartido. Y mucha gente se escuda en esa pobreza. Me refiero a gente que incluso puede tener, pero de repente dicen no, es que si doy me voy a quedar sin nada. Yo te invito a que busques Proverbios 28-27 en calma, en tu casa, ahí en tu momento que puedas tomar esta palabra, y pide al Señor que te ayude a entender esto. Y Proverbios 11-24 también dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Es que estoy pobre. Quizás hay quien está reteniendo algo de lo que es justo. Hay quienes retienen más de lo que es justo, llegan a pobreza. Vuelvo a reiterar, pero entonces si la palabra de Dios es práctica, tenemos que hacer, tenemos que llevar al ejercer estos textos, y eso nos va a ayudar a entender muchas cosas. Quiero ir concluyendo. Cuando la palabra de Dios, que es poderosa para partir y llegar hasta los huesos, hasta los tuétanos, esta palabra tiene que ser implantada en nuestra vida. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que desechar toda inmundicia, toda abundancia, y esa palabra me movió. Abundancia. Mucho. Suficiente. Demasiada malicia. Tenemos que desecharla en el nombre de Jesús, sacarla, para recibir esa palabra, que quede implantada. Y esa palabra tiene un propósito para lo cual Dios desea poner esa palabra. Cuando nosotros podamos decir: Señor, necesito de tu ayuda para cambiar mi vida y quitar toda malicia, toda inmundicia, toda basura, todo pecado, soy específico, todo pecado y todo lo que a Dios no le agrada. Déjeme decirle que el Señor es tan amplio en perdonar, es tan amplio para extender su misericordia y hacer de nuestra vida una vida totalmente limpia, para que la palabra llegue a nuestra vida implantada de una manera poderosa. Tenemos que decirle: Señor, aún quita de mí toda inmundicia. Inmundicia en el corazón a causa de la boca, porque se practica todavía inmundicia a través de la boca.
a través de los ojos que vemos, a través de la práctica, que se llega a caer en la inmundicia y pecado. Pero te dice la palabra, tenemos que quitarla, desecha, sácalo, toda inmundicia y toda abundancia de malicia. ¿Y por qué no decirle en esta noche, Señor, que tu palabra sea implantada en mi mente y en mi corazón como lo dice tu palabra? Que tu palabra tenga lugar en mi vida y esta palabra tenga esa autoridad y esa facultad para que bendiga mi vida, para que use mi vida y yo pueda usar también esa palabra con autoridad. Vamos a orar ahí en su lugar. Que Dios nos bendiga y que Dios nos permita que esta palabra quede implantada. Señor, te damos gracias en esta noche. Antes, Señor, cuando vemos que todavía en nuestra vida necesitamos quitar, Señor, toda inmundicia,